Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este es el proverbio para reflexionar y lo encontramos en el capítulo 25, versículo número 2. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por la dicha, la felicidad, el privilegio de darnos un día más, de poder abrir nuestros ojos y disfrutar tantas cosas tan hermosas que Dios tiene ya preparadas, que ya podemos disfrutar: un esposo, unos hijos, una esposa, una familia, un empleo, una vivienda. Bueno, no sé qué tiene Dios en este momento disfrutándote, permitiendo que tú disfrutes y que nos preparemos, porque ciertamente hoy el bien y la misericordia del Señor también nos seguirá con cosas muy bonitas, porque Dios es muy, pero muy bueno. Evidentemente es un día hermoso, es la oportunidad para que usted y yo nos conectemos con el diseño de Dios, y por eso podemos decirle bienvenidos a este espacio de Tu propósito en mí. Y vamos a darle énfasis a lo que el proverbio nos dice. Qué bueno poder entender que ciertamente Dios tiene, Él es el dueño de la sabiduría, Él es el dueño de todo el conocimiento, y todo eso Él lo puso al acceso suyo y mío. Usted y yo tenemos que estar en un proceso continuo de aprendizaje. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo sabremos. Así que usted y yo, mientras estemos en esa tierra, estaremos en un proceso continuo de aprender. La Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Démonos a la tarea de entender y conocer al grande, al nuestro Señor Jesucristo, al Salvador de nuestras almas. Dice la palabra del Señor: gloríese en esto el que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme. Si hay algo que Dios quiere con cada uno de nosotros, es que conozcamos y entendamos a Dios. Precisamente ayer hablaba con alguien y hacía muchas preguntas con respecto a Dios. Y entonces miro que definitivamente la necesidad del ser humano es eso: conocer y entender a Dios. En ese ministerio pastoral que el Señor nos presta, uno se encuentra con eso, y yo creo que a todos los cristianos nos pasa, que mucha gente nos pregunta cosas acerca de la Biblia, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros estemos capacitados, preparados, como decía Pablo, para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Tú y yo tenemos que estar constantemente estudiando, capacitándonos, leyendo, instruyéndonos en la presencia del Señor también, diciéndole que lo queremos conocer y entender, para poder ser instrumentos en las manos de Dios, para también buscar ayudar a muchas personas para que se conecten con el reino de los cielos. Hoy oramos para que el Padre Celestial te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que Dios te provea para todo lo que necesitas, que puedas crecer en el conocimiento de Dios todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, por supuesto que sí. Y vamos a seguir estudiando también este hermoso evangelio de Marcos, y ya vamos en el capítulo 12. Hoy vamos a estudiar solamente los versículos 24 y 25, donde se le acercan a Jesús los saduceos para preguntarle acerca de la resurrección. Esto es de vital importancia, que usted y yo podamos entender cuál es el diseño de Dios. La resurrección es el diseño de Dios para usted y para mí. Resucitar es volver a tomar vida. Entonces lo leemos en el nombre de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué hay tantas fallas? Porque no hay conocimiento verdadero de la palabra. Nosotros tenemos que determinar, escudriñar qué es lo que la Biblia dice. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Resulta que hay una pregunta. Bueno, una mujer se casa y durante su vida terrenal tuvo 7 maridos.
le preguntan, allá en el reino de los cielos, ¿de quién de los 7 va a ser la esposa? Entonces él responde, no, va a haber resurrección, pero allá donde usted y yo vayamos, allá en la eternidad, allá no va a haber necesidad de matrimonio, allá no va a haber necesidad de sexo, allá no va a haber la necesidad que hubo en esta tierra de ¿qué? De multiplicarnos y de tener un placer sexual. Entonces allá vamos a ser como los ángeles, ciertamente vamos a resucitar, pero en relación a esto del sexo, no lo vamos a tener que necesitar allá. Entonces, qué bueno poder entender solamente lo que la Biblia dice. Aquí dan una explicación muy clara. Es decir, Marcos 12, 24 y 25 dice así: Jesús corrige a los saduceos, quienes negaban la resurrección, afirmando que su error radica en ignorar las escrituras y el poder de Dios. Explica que en la resurrección la vida será diferente, no habrá matrimonio, sino que los redimidos serán como ángeles en el cielo, enfocados en una existencia eterna. Entonces el problema es de falta de conocimiento, según el versículo 24. Allí Jesús enseña que el escéptico o el escepticismo de los saduceos surge de no conocer la Biblia, que revela la vida eterna y el poder divino capaz de resucitar a los muertos. O sea, el problema está no en Dios, sino en la ignorancia del hombre. Nosotros tenemos que reconocer que la sabiduría, el entendimiento lo tiene Dios. Jesús tiene la naturaleza, el control de la resurrección. La vida futura no es una simple continuación de lo terrenal. Las relaciones humanas cambian, el matrimonio necesario para la procreación y compañía en la tierra ya no será necesario en un estado de inmortalidad. Seremos que como los ángeles. En resumen, Jesús enseña que la resurrección introduce un orden de vida superior y distinto al actual, al terrenal, superando las limitaciones terrenales. Amada esposa. Mira que bien cae este versículo con respecto al versículo inicial de Proverbios, porque definitivamente necesitamos conocer y entender a Dios. Para muchos sería como una locura. ¿Cómo así que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, cuando estemos con el Señor para siempre en la eternidad, ya no vamos a necesitar la sexualidad? O sea que ya definitivamente vamos a ser como ángeles, no nos daremos en casamiento, no habrá necesidad de esa multiplicación y tendríamos muchas personas se matarían la cabeza y de pronto hasta dirían, no, que yo por allá no quisiera ir porque es que eso es muy bueno en esta tierra. Pero no, nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que Dios permitió en esta tierra para la multiplicación, para la bendición que somos y necesitamos en esta tierra, porque Dios nos está preparando en esta tierra para la eternidad y nos dejó disfrutar en esta tierra de muchas cosas que se van a quedar en esta tierra. Por eso es donde nosotros tenemos que crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios y saber que las cosas del siglo venidero, de la vida eterna, son mucho más grandes, son mucho más poderosas, son mucho más majestuosas. Y debido a este conocimiento, a estas promesas, a esta herencia que tenemos de Padre Celestial, deberíamos por el contrario aferrarnos más a Dios, prepararnos más para la eternidad, buscar con todo el ahínco, con todas las fuerzas, con toda la perseverancia de buscar más de Dios, de conocerlo, de entenderlo y de vivir bendito para la gloria de Dios, para la gloria del Padre Celestial, poder colocar este cuerpo a toda la disposición para el Padre Celestial. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros en esta tierra mientras estemos en esta tierra? Disfrutarlo y ser un buen administrador. Si el Señor nos permite tener hijos, administrarlos muy bien, instruirlos muy bien, prepararlos para la vida, porque los hijos en sí no son de nosotros. Estamos preparando hijos para un esposo, para una esposa, estamos preparando padres para alguien, estamos preparando personas para esta sociedad. Nosotros mismos ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para mostrar el reino de los cielos a través de nuestra vida. Dios no se equivocó al colocarte en un lugar muy específico, muy especial, para que seas bendición a muchas personas y así podamos alcanzar a más y más para el reino de los cielos. Siempre vamos a tener dudas, siempre vamos a tener inquietudes, siempre vamos a tener falta de conocimiento.
Pero eso no nos puede estancar, por el contrario, eso nos tiene que impulsar, animar para que cada día crezcamos más y más en el conocimiento de Dios y de su hermosa palabra. Así las cosas, usted y yo vamos a orar diciéndole: Señor, gracias porque hoy podemos entender que en la vida venidera, en la eternidad, no vamos a necesitar el sexo para multiplicarnos ni para el placer, Dios del cielo. Allá seremos como los ángeles, oh Dios del cielo. Padre, ciertamente tu palabra dice que hay unos nuevos cielos y una nueva tierra, papá. Gracias porque es hermoso tener la convicción de que, a diferencia de los saduceos, nosotros no tenemos esos errores doctrinales porque hemos creído en tu palabra. Tu palabra dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Señor, gracias porque queremos conocer de ti. Es conforme a lo que dice tu palabra, no conforme a lo que dicen las religiones, no conforme a lo que dicen los hombres, sino conforme a lo que dice tu palabra. Hoy te doy gracias porque nos permites entender que la resurrección está dada y que allá en el reino de los cielos no vamos a necesitar el sexo, Señor amado. Padre, gracias en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, porque, Señor, tú eres el todo de nuestra vida. Ya estaremos satisfechos con tu presencia, con todo lo celestial. Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor hoy te llene de alegría, que el Señor hoy coloque paz, que el Señor te llene de su espíritu en el nombre de Jesús. Feliz día. Amén. Hasta aquí presentamos su programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.